La chispa es una excusa para avivar nuestro propio fuego, porque nunca sabemos a dónde nos puede llevar una conversación poderosa. Pero ¿por qué crees tú realmente que es importante moverse? Porque si hay movimiento hay vida. Pues si hasta las plantas se mueven, y mutan y tienen ese espacio, si uno se pone a mirar el universo, todo el tiempo está en constante movimiento. Pero cuando le ponemos el componente del enfoque de la gerontología, está ese plus de, venga, que es que ese paso que usted está haciendo, o ese baile o esa coreografía, te está trabajando lateralidad, coordinación, motricidad, estás teniendo mayor atención, entonces hay un ejercicio de conciencia mayor. Y que son elementos sumamente esenciales a la hora de mantenerte funcional en todas las etapas de tu vida, sobre todo en la vejez, que ese es el gran miedo que tenemos todos cuando sentimos que el envejecimiento ahí va detrás, que la vejez está ahí diciéndonos ya vas a llegar, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Chispa Podcast. Estoy súper emocionada porque ustedes no saben la invitada que tengo hoy. Yo creo que ya no se ha dado cuenta, pero me ha acompañado en un montón de etapas en este proceso porque además de que es una gerontóloga, bailarina, súper tesa, crea contenido para redes sociales llevando ese mensaje gerontológico que es tan importante, hablando de envejecimiento, hablando de vejez, y siempre me ha inspirado muchísimo viendo su contenido. Entonces yo creo que ya ella ha grabado como para 2 versiones diferentes de este podcast, pero me alegra muchísimo tenerla aquí hoy porque justo vamos a poder hablar del tema que nos congrega. Esta vez vamos a hablar del movimiento, vamos a hablar de por qué es tan importante empezar a movernos y muchas formas en las cuales podemos empezar, por ejemplo, la danza. Nata es gerontóloga, además bailarina, como les decía, y me interesa muchísimo que conozcamos esa perspectiva que tiene sobre el movimiento, teniendo como ese conocimiento en su carrera profesional sobre todas las etapas de la vida. Entonces vamos a darle la bienvenida a Nata. Nata, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar abierta siempre a invitación tras invitación tras invitación. Y me gustaría un poquito que para entrar en materia, ahí ya como que les di unos datos de quién eras tú, hiciéramos una ronda de preguntas rápidas donde tú me respondes y les damos una idea de más o menos qué se va a tratar el episodio. Listo. Bueno, cuéntame, ¿tú crees que los problemas se resuelven bailando? Al menos se le olvidan a uno un ratico. Bueno, ¿y si bailo, nunca voy a envejecer? No. Tal vez el cuerpo envejece porque es un vehículo pues que es normal, que se usa, se gasta, se desgasta, se aporrea, pues de todas cosas ocurren, pero la danza te mueve el espíritu. Súper. ¿Y puedo empezar a bailar en cualquier momento, a cualquier edad? A la hora que quieras. Súper, bueno. ¿Y qué puedo hacer si me da pena bailar? Disfrutarte esa pena, convivir con ella, hacerla tu amiga y poco a poco te la vas a sollar. O sea, siempre va a haber pena, siempre va a haber, porque siempre estamos como con ese miedo a que nos juzguen por no hacerlo bien, por no hacerlo políticamente correcto o como debería de ser o por no saberme el paso, pero cada quien tiene su estilo. Mejor dicho, hágalo aunque lo haga con pena. Con pena, como sea, la cosa es que lo haga. Listo, perfecto. Bueno, cuéntanos, Nata, ¿cómo llegaste a la gerontología? ¿Cómo llegaste a la danza? Como para que empecemos y le contemos a la gente de qué va. Bueno, rápidamente, yo siento que suena muy cliché, pues, pero yo siento que la gerontología me escogió porque cuando estaba muy pequeña, pues yo crecí en una familia de muchos adultos, yo era la única niña, pues, entonces hablaba siempre con gente grande. Ya después cuando salí del colegio, pues yo quería estudiar algo que tuviera que ver con salud, pero que fuera social, pero que fuera también donde se pudiera vivir como muchas cosas del contexto, donde incluso hubieran cosas artísticas, aunque en ese momento no practicaba la danza, sino que en mí estaba como ese deseo. Entonces buscando y buscando, no encontraba nada, y por allá me acordé que a mi bisabuela la cuidaba una auxiliar de gerontología. Entonces yo dije, gerontología, voy a buscar. Me apareció la tecnología en gerontología del Tecnológico de Antioquia y leí el pensum, leí el programa, leí el perfil, leí todo y yo dije, esto tiene que ser más que cuidar viejitos, aunque me decían todo el tiempo que iba a cuidar viejitos. Spoiler, no es así, no necesariamente es así. La asistencia y el cuidado son muy lindas, pero la gerontología no es únicamente asistencia y cuidado. Entonces así llegó la gerontología a mi vida. Y la danza llegó en el Tecnológico de Antioquia. Un día por ahí caminando que tenía pues un hueco, escuchamos música, nos fuimos de chismosas a ver qué era y vimos unas niñas bailando salsa.
Y el profe que estaba ahí nos invitó, vengan a bailar. Y nosotros, no tenemos ropa, vengan mañana, traigan mañana. Bueno, entonces, como, ay, ¿será que sí? Vine con 2 amiguitas. Ellas, sí, vengamos. Y yo, listo, de una. La primera semana vinimos las 3 juntas. Segunda semana vinimos 2 y ellas no volvieron. Y ya yo seguí bailando en el TDA, me gradué y bailé también mucho tiempo como egresada. Ya no bailo tanto, pero todo el tiempo estuve ahí. Y ya ese espacio de acá del TDA me llevó a conocer otros espacios de la danza donde pude formarme, como la Corporación Cultural Canchimalos, que le agradezco pues un montón todo el tema de esa formación, de cómo montas una clase, que lo haces, pues como ese tema de formación a formadores, de todo el tema de la cultura y de lo folclórico, que es tan lindo. La gente usa mucho la palabra tan folclórico de manera despectiva, pero no, el folclore es muy lindo. Ahí entramos a otra pregunta. O sea, entonces, ¿tú bailas folclore? Inicialmente sí, comencé bailando folclore, que no es fácil, porque cada región tiene su forma, su historia, su contenido, su corporalidad. Y con el tiempo en la danza, pues, fui explorando otras técnicas, un poquito de jazz, ya empecé a meterme más a bailes de salón, entonces salsa, porro, merengue, bachata. Y ya, o sea, un sin mar de cosas no, impresionantes. una cosa te lleva a otra. Después estuve en danza afrocontemporánea, otra cosa loquísima, deliciosa, sabrosa. Y de un tiempo para acá vengo practicando solamente salsa estilo femenino, que también ha sido otro proceso muy lindo, entonces disfrutando mover el cuerpo. Súper. Bueno, ¿y por qué no nos cuentas, digamos, un poquito, para continuar en el tema del baile, cómo te sientes después de que bailas? ¿Cuál es esa sensación que te embarga, de pronto física, pero también emocionalmente? Como un fresquito. Como un fresquito porque, como les decía ahorita, bailar realmente alimenta el espíritu. Alimenta el espíritu y usted con la danza se suelta muchas cosas, se encuentra otras, te confrontas también a ti mismo. Entonces eso, uno va viviendo como su proceso. Y a veces son días buenos porque todos los pasos te salen o todo, te sientes súper fluido, y hay otros días en los que estás atrancadito o como que no te sientes tan fluido, pero eso es parte del proceso, como la vida misma. Como la vida misma. ¿Tú cuál crees que ha sido como ese regalo más grande que te ha dejado este proceso en la danza, independientemente del género que hayas bailado, y por qué te ha dejado eso? La identidad. Cuando yo comencé a bailar folclore, pues como antioqueña y nacida pues en Medellín y el país, uno es muy regionalista, mucho. Pero cuando empecé a bailar folclore, me di cuenta de lo importante que era ser regionalista y qué bonito era sentirse colombiana. Entonces, saber que los llanos hacen parte de tu existencia, que el Pacífico, o sea, el Atlántico, todas las costas, la región andina, que es extensa, súper grande, porque uno piensa que andina es solamente, ay, sí, el paisa. No, hay muchas cosas. El tema de la cultura, saber que el folclore es esa manilla que vos te pones, que le compras al indígena que te gusta, eso es folclore. La comida, ese pescado o esa arepa, eso es folclore. El estilo de ropa, la arquitectura, la música, el instrumento. Eso me hizo sentir es de las mejores experiencias que me ha dejado la danza, sentirme colombiana. Ay, qué lindo eso, porque aparte tenemos un montón de riqueza acá, simplemente estamos un poco ciegos, a veces hasta pensando en las cosas que hay afuera de Colombia, pero se nos olvida ver que tenemos un montón de riqueza y eso me parece muy interesante. Bueno, Nata, ¿y por qué no nos cuentas un poquito? ¿Por qué crees? O sea, después de tener toda esta experiencia en la danza, después de, bueno, también haber estudiado la carrera en gerontología, pero ¿por qué crees tú realmente que es importante moverse? Porque si hay movimiento hay vida. Pues si hasta las plantas se mueven y mutan y tienen ese espacio, si uno se pone a mirar el universo, todo el tiempo está en constante movimiento. Y cuando yo comencé a bailar, me acuerdo que estaba mucho en segundo semestre y estábamos viendo morfofisiología humana, estábamos viendo muchas cosas, pues, y yo decía, si a mí estas coordinaciones que me ponen a mí en esta clase me generan estas dificultades, pero veo, porque como me empeliculé un montón, entonces yo decía, la primera semana obviamente no a pie con bola, no podía caminar y masticar chicle para hacer el ejercicio, porque una cosa es uno hacerlo de manera, pues por inercia, y otra cosa es cuando le pones conciencia al ejercicio. Entonces yo dije, si esto funciona en mí, a nivel gerontológico, esto es algo muy, muy, muy bueno.
Y no solamente para las personas viejas, sino pues para los envejecientes, sino para todo el mundo. Entonces, pues yo empecé a sentirlo primero en mí y después dije, no, esto tiene que ser replicado, porque igual vemos muchos grupos de danza, vemos muchas personas moviéndose, pero cuando le ponemos el componente del enfoque de la gerontología, está ese plus de, venga, que es que ese paso que usted está haciendo, o ese baile o esa coreografía, te está trabajando lateralidad, coordinación, motricidad, estás teniendo mayor atención, entonces hay un ejercicio de conciencia mayor. Y que son elementos sumamente esenciales a la hora de mantenerte funcional en todas las etapas de tu vida, sobre todo en la vejez, que ese es el gran miedo que tenemos todos cuando sentimos que el envejecimiento ahí va detrás, que la vejez está ahí diciéndonos ya vas a llegar, ¿cómo estás? Entonces todo ese tipo de movimientos realmente funcionan, o sea, es como esa información que le vamos entregando a nuestro cuerpo para que se mantenga vivo, para que se mantenga funcionando, para que diga, hey, porque aquí nos lleva a otra cuestión muy importante. ¿Por qué crees tú que solo le prestamos atención a nuestro cuerpo cuando algo está doliendo? Ay, no, ahora sí que le está doliendo la rodilla, ahora sí vaya donde el fisioterapeuta, ahora sí haga esta terapia, ahora sí que te has esguinzado 4 veces ese tobillo, ahora sí anda a terapia. Entonces, ¿por qué? O sea, porque no evitamos y prevenimos y más bien empezamos a reaccionar frente a una dolencia. Uno, porque nos dejamos para después. Ay, total. Todo el tiempo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer cuando tenga plata, cuando tenga tiempo, cuando me jubile, porque ahí sí piensa uno en jubilarse, ¿cierto? 2, porque el tema de la promoción y la prevención de la salud lo tenemos, aunque ha sido muy machacado, lo tenemos muy olvidado, o sea, realmente no le prestamos atención. Y precisamente lo que tú decías ahorita, movernos nos permite mantenernos activos e independientes, y no es que sea vejez igual a enfermedad, porque eso también es un mito muy grande que hay, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que la ausencia, o sea, que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad. Entonces, si vos tenés alguna enfermedad, porque los jóvenes también tenemos enfermedades, todo el mundo, no solamente los viejos, y vos tenés unas herramientas con las cuales puedes seguir moviendo y entrenando tu cuerpo, así vos tengas una enfermedad, vas a tener una mejor calidad de vida porque tenés las herramientas para movilizarte con esa enfermedad que te acompaña, que es tu amiga, que no la puedes olvidar, que tenés que hacerla parte de tu estilo de vida. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ejercicios, o por ejemplo las personas que van al gimnasio, ahorita lo estamos viendo mucho y se denominan nuevas vejeces. Sí, sí. Que uno ve esas personas mayores en el gimnasio haciendo CrossFit, pues eso no es gratuito. Si vos no tenés fuerza para levantar la bolsa del mercado, vas a necesitar que te ayuden a levantar, a abrir la alacena, a meter el arroz, la panela, pues es que hay que vivir la cotidianidad. Entonces, por eso mover el cuerpo, entrenarnos, como dejar a un lado la juventud, que es la que me da la energía, la vitalidad, sino que yo como extiendo esa vitalidad, esa fuerza corporal, todo eso que hay en tu interior para que puedas seguir estando activo y haciendo muchas cosas. Total, es que esas dolencias que aparecen y que muchas veces son para siempre o que uno puede ir trabajando poco a poco para erradicarlas de alguna manera, vienen a darnos una información y vienen a enseñarnos algo. Mira lo que tienes que ver, mira lo que debes prestar atención para seguir teniendo un funcionamiento correcto. Y el tema es que por todo este bombardeo de los medios de comunicación, donde la juventud es lo que más vende, ¿cierto? Manda. Ay, no, o sea, ser joven es lo mejor y lo más top, cuando realmente cuando somos jóvenes es cuando menos tenemos las cosas claras, cuando más estamos de acá para allá, y yo qué hago con mi vida, o sea, no sé quién soy. Totalmente, no sé quién soy, y uno dice cuando me jubile, y lo más teso es que la opinión de estas personas, cuando ya están jubiladas, porque me he topado pues obviamente con muchas en nuestra casa, ya tenemos seres jubilados, seres que están ya en etapas de hecho muy avanzadas de su vejez, y realmente es esa cuestión, es pucha, yo ¿por qué no me relajé desde antes? ¿Por qué no me cuidé desde antes? ¿Por qué no entendí que el movimiento era parte de la cotidianidad y que yo lo podía incluir de esa manera? No tengo que estar pensando, ay, pucha, es que necesito la mensualidad del gimnasio, no. Y que no es tarde hacerlo en ese momento, pero qué bueno haberlo hecho antes. Exacto. Entonces, si ese es el mensaje de estas generaciones que están más adelante, hey, pues uno se arrepiente de lo que no ha hecho. El hubiera es el tiempo preferido. Entonces, ¿por qué no se incluye de una vez? Y aquí me gustaría que siguiéramos aún relacionando más el tema del movimiento con gerontología y que
me cuentes un poquito por qué realmente estudiaste esto, porque a ver, una cosa es la perspectiva al inicio, ¿cierto? Y luego cómo se va transformando eso a medida que sucede la carrera, y además porque la mayoría de personas que van a escuchar este episodio todavía no entienden bien de qué se trata la gerontología, y eso porque tiene que ver con el movimiento y porque me están hablando de baile y gerontología, como así. A ver, para que contemos un poquito. Bueno, ahí hay que entender que la gerontología es el estudio del envejecimiento de los seres humanos, desde lo biológico, lo psicológico, lo social, lo contextual, ahí entran todas las cosas. Y hay dos conceptos muy importantes a tener en cuenta, que es ciclo vital, que nos habla de los estadios que pasamos en nuestra vida, niñez, infancia, adolescencia, juventud, adultez, y el otro que es más importante todavía, que es curso de vida, porque nosotros como seres humanos interactuamos en un montón de esferas biológicas, sociales, políticas, ambientales. Entonces, ese curso de vida nos permite relacionarnos en muchos entornos, estar moviéndonos, pero entonces ahí es donde nosotros nos relacionamos de manera individual, de manera familiar, con la comunidad. Entonces mira que ese círculo se va ampliando en un montón. Todos envejecemos de maneras diferentes. Hay tantas vejeces como seres envejecientes en el mundo, sí. O sea, si vos te vas a un concierto, o no nos vamos muy lejos, la familia, tus hermanos, así todos vengan de la misma mamá y del mismo papá, todos envejecen de manera diferente en la familia. Sus envejecimientos son de manera diferente. Por eso es importante hablar del movimiento y del cuerpo. Entonces, cuando ya yo comencé, porque uno desde la gerontología puede relacionarse desde muchas esferas. Yo vi que me encarrete pues con la danza. Cuando menos pensé, ya estaba toda embolatada por allá, dando vueltas, no, disfrutando muchísimo esos espacios. La verdad, fueron muy enriquecedores en mi vida. Pero cuando empiezo a leer sobre la teoría de la danza, porque eso se lo agradezco muchísimo a Canchimalos, pues que todo el tema nos machacaban mucho el tema de la formación y de leer los libros del maestro y de estudie, porque la danza no solamente se estudia desde el paso, sino que también se estudia desde el libro, desde la historia. ¿Por qué? Entonces cuando empiezo yo a leer ese tipo de contenidos y a mirar materiales y los juegos y las actividades que nos enseñaban, y empiezo yo a ver también a su par todo lo que funciona la estimulación cognitiva, todo lo que a nivel emocional es importante que estemos ahí relacionados, todo lo que a nivel social implica envejecer, todo lo que, o sea, ese montón de todos, entonces uno empieza como a hilar y a decir, ven, y esto tan bacano. Entonces, como yo ya no estaba bailando solamente, sino que también estaba siendo tallerista de personas mayores. Entonces con danza. Entonces eso era mi laboratorio. Pues con todo el amor y ellos sabían, pues porque uno siempre se presenta. Y se logró establecer, de hecho, un grupo muy bacano que estuve con ellos 7 años. Wow. 7 años estuve con ese grupo en el que todo el tiempo fueron más mujeres que hombres. Y tuve mujeres que estuvieron desde el momento 1 hasta el momento en que ya soltamos y dijimos, bueno, vamos a cerrar aquí el proceso. Y con ellas, en la católica, ya después haciendo la profesionalización, hicimos el trabajo de grado. Entonces, se ponía el antes y después, y ellas mismas decían cómo sentían que su cuerpo había cambiado, o su forma, cómo se percibían a sí mismas a partir de la danza. Desde lo cognitivo, desde lo relacional, desde lo emocional, desde cómo me veo yo a mí misma, cómo me siento. Entonces, claro, entonces uno empieza a comparar la teoría con la práctica y no funciona. Es que no es en vano, es bacano, es bueno, es bonito. O sea que estas mujeres que estaban en el grupo empezaron a encontrar muchas maneras de seguir estando activas. No, me parece espectacular. No, imagínate que algo así corto, había una que cuando empezó, la clase se acaba a las 4 y ella rapidito se iba. Pero ¿por qué te vas a ir? Vení, quedémonos conversando un ratico, vamos por un tintico. No, es que yo me tengo que ir a hacerle el almuerzo a mi hija para mañana. Pero son las 4 de la tarde. No, pero yo me tengo que ir. Y ella vivía en función, y está bien y es bonito, pero ya no tenía espacio para ella. Claro. Vivía en función de hacer para los demás. Ya después decía, no, es que es mi tiempo. Yo también quiero salir. Yo también quiero hacer otras cosas que estar solamente en la casa. Porque son mujeres que ya se habían jubilado, muchas de ellas sí con unas agendas súper apretadas porque no hay nadie más ocupado que un jubilado. Y otras que apenas estaban como empezando a darse su lugar, además mujeres que habían sido trabajadoras, pues que después de la jubilación la gente te dice que ya te vas a morir, que ya no sirves, que ya estorbas, que pues un mueble viejo en la casa, pues que ya, ¿qué hace uno después de jubilarse, cierto?
Entonces, como todo ese proceso de, bueno, yo sí debiera ir por allá. Sí, bueno, vámonos entonces para la caminata. Bueno, sí, me voy a quedar un ratico. Bueno, el tintico. El tintico, sí. Y ya así ya empiezan también no, venga, es que este es mi espacio. Ya saben que tales días a tales horas yo no estoy en la casa porque salgo con mis compañeras. No cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Porque eso es un tema generacional bastante teso, porque estas mujeres que vienen pues hablando ya específicamente de mujeres, vienen debiéndose a los demás. O sea, yo soy lo que le entrego a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, y me quedo ahí, y ya luego es que me ocupo de mí. Y eso, sí me alcanza. Sí me alcanza. Y eso como que ha ido cambiando poco a poco, que las generaciones hemos estado como más conscientes de eso. Sin embargo, todavía tenemos ese problema. Esa es una tara generacional que tenemos que ir rompiendo un poquito. Exacto, ahí. Pues, sí, pero vamos en la tarea, esa es la tarea de los que vamos en el camino envejeciendo. Por eso es importante pensarnos como seres envejecientes y no pensar que un día simplemente abrimos los ojos y ¡pum! Tenemos 60. Tenemos 60, estamos y canas y arrugas. Porque esa es la cosa, o sea, el hecho de no ser conscientes de nuestro propio cuerpo, que esa es de cierta manera el propósito del envejecimiento, o así lo veo yo, Nat, y es como, pues pucha, el envejecimiento está acá para recordarme que yo debo conectarme con mi cuerpo porque es mi vehículo para transitar este camino de la vida, que hay una canción hermosa también sobre eso, pero es eso, es pues pucha, este es mi vehículo, este es mi cuerpo, con él me conecto a mi propio ser. Y de esta manera, poco a poco, realmente empiezo a amar todos los procesos que hay alrededor de eso. No solamente mi propio proceso de envejecimiento, sino mis procesos. El proceso para llegar a ese sueño, el proceso para llegar a esa meta. Entonces empezamos a entender que todo es un proceso, que la cosa no es así y llegamos. Y por estar desconectados de esos procesos es que de repente abrimos los ojos y tenemos 60 y después, pucha, yo que quería hacer eso. No, por eso uno cumplís 20... Y uno no, todavía estoy muy joven, estoy recién salido del colegio, cuando menos pensás, ya han pasado 10 años desde que tu promoción se graduó. Y después, pucha, ¿en qué momento? Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que ya pasaron 10 años? Total. Y cuando menos pensás, te graduaste pensando que ese semestre nunca se iba a acabar, y cuando menos pensás, ya estás trabajando, y ya todos tus compañeros son padres de familia, y llegan los 30... que también es otra crisis, ¿qué estoy haciendo? Soy un adulto pequeño, soy un adulto grande, ¿yo quién soy? ¿Qué pasó acá? ¿Qué lo que hay que hacer? ¿Cómo tiene que comportar uno? Eso es envejecer. O sea, no es solamente a los 40, a los 50, no, a los 30, o sea, a todas hay las unos edades. hay unos cambios, y no, que ahorita no se ven netamente biológicos, pero a nivel psicológico, emocional, relacional y social, están ahí. O sea, ¿por qué tenemos que pensarnos como seres envejecientes cuando ya han pasado una cantidad de años, nos han pasado una cantidad de cosas? No, es que tú ya tienes que estar mirándote, o sea, ¿cierto? Eso es un amable recordatorio de que diariamente envejecemos. Exactamente. Y envejecer bonito, o sea, hay que amigarse con el proceso de envejecimiento. ¿Qué clase de viejo y vieja querés ser? Totalmente, porque es otra cosa. Hablando de que hay que cambiar ese mindset de pensar, pues pucha, es que la vejez enfermo, solo, pues aturdido, no. Manifieste una vejez bonita. Manifestemos una vez. Es verdad, completamente cierto. Y yo creo que acá ya has dejado súper claro el tema de por qué se combinan la gerontología y la danza, pero de cierta manera sí me gustaría que la gente escuchara esto, también viera que sí hay esa sabiduría en el movimiento, porque también es una herramienta como para autoconocerse. Uf, un montón. O sea, grábese bailando para que vea. Véase. Yo me acuerdo la primera vez que me vi frente a un espejo bailando y yo, ¡oh! Esa soy yo. Así no me sentía yo sin verme. Ay, porque también está la emoción. Porque también está el tema de que siempre hay un estándar de cómo debemos vernos físicamente y cómo deberíamos ser. Total. Entonces uno empieza a moverse y obviamente se mueven muchas cosas, se mueven temores, se mueven motivaciones, y uno empieza ahí literalmente a mover. Por eso es bacano, porque uno dice, no, es que en mi familia nunca hemos bailado. Y ya, y con eso, o no, es que yo nunca he bailado porque yo no sirvo para eso, yo no sirvo para bailar. No, es que yo eso se aprende chiquito. Como loro viejo no aprende a hablar. No, sí aprende. No, esas frases sí hacen daño. Aprende. Esas frases hacen daño porque estos imaginarios populares lo que hacen es reforzar esas ideas que tenemos del envejecimiento tan alejado
Y uno se cree el cuento, que es lo peor de todo. Totalmente. Entonces, no, es que no sirvo, no sirvo. No, es que yo soy malo. ¿Y ya bailaste alguna vez? No, nunca. ¿Y cómo sabes que sos malo? No, es que yo sé. Entonces es como que no nos movemos y empezamos a encapsularlo. Así como se encapsulan las articulaciones y pucha, se oxidan. También Claro. nos empezamos a oxidar por aquí, por dentro, y empezamos a bloquearnos un poco. Y en el momento en el que tomamos la decisión de movernos un poco, todo se empieza a mover. Ujú. Hasta el llanto por allá se despierta porque hay Sí, algo que total. tenemos aquí que no hemos podido expresar, y a veces el lenguaje nos limita mucho. Y cuando nos movemos podemos como liberar. ¿O qué piensas tú? Sí. Sí, total. Mira que desde el lenguaje corporal uno habla un 70% con el cuerpo, el resto es pura voz. Uno inconscientemente está todo el tiempo dando mensajes, cómo me siento, cuál es mi opinión, desde la cara pues que pones, desde el gesto en el cómo estás parado, todo. Pero sí es bacano tener esa articulación porque también te permite conectar con vos mismo. Cómo me siento, qué pienso, qué digo, cómo me hizo sentir esto. Me sentí más vigoroso, me sentí más chueco, pensé que me iba a ir re mal y me fue bien, porque somos muy fatalistas. Ay, Y esa así, es otra. esa es otra. Y lo otro, porque el mantenimiento físico es importante, el movimiento es importante, cosa que ya después vos te puedas agachar, amarrarte un zapato y no te tengan que parar. Y hay jóvenes que les pasa eso, o sea, uno dice, ay, vamos a tocarnos la punta de los pies. Total. No, y lo más intenso de todo es que, y ya lo estás mencionando justamente ahí, es que nuestro cuerpo sí está conectado con nuestra mente muy fuertemente. A veces es realmente la mente lo que me está limitando a mí de moverme, porque soy yo la que estoy diciendo, nunca he bailado y no voy a bailar. No soy Yo no soy capaz capaz. de tocarme la punta de los pies y no eres capaz. No, Pues, y uno cree que si no lo hice ya en ese primer intento, ya no lo voy a hacer nunca. nunca Entonces ahí jamás voy olvido a el proceso. poder. Y Ajá. otra vez nos desconectamos del proceso. Como si a uno se le olvida que uno, por ejemplo, para leer, ¿cuántas veces la A con la E, así la M con la A, cómo suena? Y así mismo, así es cuando somos adultos. O sea, uno cree que porque los procesos básicos se enseñan en la infancia, se dejan en la infancia. Y nosotros como adultos tenemos que vivir reforzando eso básico. Porque eso básico, tan insignificante como lo vemos a veces o como lo consideramos, es el pilar para poder hacer muchas cosas de nivel avanzado. Y queremos hacer las cosas de nivel avanzado olvidando lo básico. Y no. No, lo básico hay que empezar, machacarlo todos los días. Total, hay que empezar por lo básico, por lo más sencillo, así sea tum para adelante, tum para atrás, pero poco a poco ir haciéndolo. ¿Por qué tenemos que pensar que entonces el video que vimos de aquella señora de los 70, que lo he visto, que baila espectacular, no sé si, me imagino que la has visto, increíble, y yo ya tengo que estar moviéndome así? No, pero es chévere, ¿cuánto pero tiempo por esa señora favor. ha entrenado, por favor? Y está Exacto, cierto. entonces es como, hey, todo es un proceso, así como tú, envejecimiento es un proceso, o sea, que tú no despiertas con 20 y despiertas con 30, sino que realmente pasó tiempo. Precisamente por eso es que tenemos que conectarnos. Mira que en danza dicen, o sea, uno decía, bueno, para vos bailarte una coreografía de 3 minutos tenés que ensayar mínimo 80 horas. 80 horas para 3 minutos. Entonces no es como que, es que yo no soy gimnasta ruso o no empecé a los 6 años. No. No. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ese ejercicio? O sea, así como hay vejez diferencial, ¿cierto? Porque hay muchos tipos de vejeces, como lo decíamos ahorita. También cada quien tiene su proceso. Y lo que hizo esa persona para llegar a moverse de esa manera, pues no es lo mismo que voy a hacer yo. Y con toda seguridad yo voy a terminar haciendo otras cosas, yéndome por otro camino dentro de la danza o cualquier camino que elija para moverme, y me va a llevar por otra ruta y voy a conseguir otro resultado, que es el único resultado que puedo conseguir yo, porque yo soy yo, no otra persona, no esa que hace un montón de cosas que yo quisiera hacer y creo que no puedo, no. Yo puedo conseguir Paso a también. paso. Yo me acuerdo mucho, una de las primeras clases que tuve acá en el TDA de baile, también había stretching. Entonces, como bueno, vamos a entrar a la clase de stretching. Y había una señora, pero muy mayor, yo creo que esa señora tenía entre 65 y 70 años, y le habían diagnosticado artrosis. Wow. Entonces ella, 5 años atrás, entonces ella empezó a hacer yoga. Y esa señora, y nosotros éramos todas jovencitas, pues, las pipiolitas todas de 20, más tiesas, pero tiesas. Y esa señora con una flexibilidad y una capacidad, a mí me dio vergüenza. Oh, yo a mí también me diera dio una sentido vergüenza. Y yo, con una pena mortal. ay. Entonces y ella decía, yo empecé a hacer yoga porque me lo recomendaron para poder que mis articulaciones tuvieran mayor movilidad,
estar mejor conmigo misma y con mi cuerpo, evitar tanto los dolores, no estar pendiente solamente del medicamento, porque a veces nos quedamos solamente con el medicamento. Y que eso lo resuelve todo y no. No. Entonces yo vi a esa señora y yo dije, ay, qué vergüenza, qué vergüenza, pero para mí fue súper impactante, pues de manera positiva. Yo, si ella lo hizo y hace 5 años le diagnosticaron y ahorita ella está haciendo esto, imagínate lo que puede hacer uno. Total. Imagínate. Pero uno cree, esa es la gran mentira de la juventud. Uno cree que por ser joven puede hacer muchas cosas, por eso no las hace. Y no, eso va a salir, eso no le sale a uno, porque uno cree que simplemente tiene el superpoder de la juventud y todo le va a salir. Pero la vejez enseña la paciencia y el paso a paso, como, venga pues, ya lo tengo que hacer así. Entonces ahí es donde uno dice, vea, se resignó. No necesariamente. No. Es que los ritmos, las dinámicas cambian. Total. Incluso también aquí, como en la mente. Sí. Hay algo que me parece como perfecto para un poco resumir y englobar esa parte de que, pucha, es una decisión. O sea, es una decisión y es una decisión que es paso a paso. Es más, esto me lo ha enseñado la vida de múltiples maneras. El camino lento es el único camino. Fin del comunicado. Pero también me gustaría que, incluso lo mencioné ahorita cuando empezamos, y es que tú haces un contenido espectacular en redes sociales, llevas un mensaje que no es tan popular en redes sociales y que es sumamente importante porque hablas de estos temas que no son tan mainstream, ¿cierto? No están en los trending topics de la mayoría de las redes sociales y siento que muchas veces es que no se le da importancia a esto, por eso este espacio también, por eso crear este espacio. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito sobre gerontología natural. ¿Qué hablas tú ahí? Que la gente te escuche y sepa qué puede encontrar en tu perfil y qué puede encontrar, qué información puede ser relevante para ellos. Bueno, así a modo de resumen, yo pues súper empeliculada con la gerontología y al principio quería como bajar toda esa información que uno tiene porque la estudia, porque la conoce y porque la investiga, pero porque uno está interesado, ¿cierto? O porque está en el medio. Por eso uno conoce esa información, si no, uno no tendría acceso a ella, porque uno dice, es que se debería, pero nuestro deber ser también como profesionales es la producción intelectual y producir o esparcir ese conocimiento no es únicamente a través de las revistas indexadas y la investigación, sin decir que no esté mal, porque es una nota y la investigación es muy importante, pero ¿quiénes leen esos artículos? Los que están interesados. ¿Y qué pasó con el resto? Que es la mayoría. Que es la mayoría. Entonces, primero no encontraba muy bien cómo hablar de eso, porque yo decía, yo quiero que esto sea un espacio muy serio, pero no quiero que sea tan acartonado ni tan académico. Entonces me demoré un poquito como en encontrarle... Y llegó la generación de millennials gerontólogos. Como encontrarle la comba al palo, cómo llevar ese mensaje. Y de la mejor forma que me ha funcionado es hablando de mi propio envejecimiento. Entonces, obviamente, sí hay conceptos que van a encontrar de qué es edadismo, algunos... cosas o situaciones que se hablan en el medio de la gerontología, que es de independencia, autonomía, que si conoces la política pública de envejecimiento y vejez, igual esas son cosas que uno tiene que ir mirando porque también estar en redes a veces implica que lo que yo tengo planeado no lo debo subir hoy porque la tendencia es otra. Entonces empezar como uno ubicarse en eso. Pero lo que más me ha funcionado es mostrarme como una mujer que está envejeciendo. Pues pucha, voy a cumplir los 30. Yo creo, me acuerdo que di lora cuando iba a cumplir los 30, porque también está el tema de estás envejeciendo, si ya te casaste, si ya tuviste hijos, qué profesión tenés, si ya tenés de pronto una economía estándar y los 30 apenas realmente, como es el chiste, ay, perdón señor, está en la flor de la juventud, porque te piden un montón de experiencia que tienes que desarrollar a los 20 y tener un montón de cosas y a los 20 apenas nos estamos definiendo. Quiénes vamos a ser, cuál es nuestra personalidad, qué estilos nos gustan. Entonces, eso ha conectado mucho. Obviamente hay personas mayores que me siguen, pero por ejemplo tengo más seguidores jóvenes que personas mayores. Entonces es bacano poder conectar con tu propio proceso, hablar sin miedo de que estás envejeciendo, de que ya te salieron canas, de que te estás aplicando una cremita que es normal. Porque ahí también vienen otros temas que es la dismorfia corporal, que es el tema a la gerascofobia, que es el miedo a envejecer. Entonces es una mezcolanza ahí entre lo académico, lo personal, lo que sucede, lo que nos da miedo. Y he encontrado que compañeros o pues gente que uno encuentra, se hace amigo en redes,
como, hey, gracias porque nunca había visto así el envejecimiento, o nunca había volteado a ver a mi abuela y ya ahora estoy siendo un poco más atento de eso. O me mandan cosas como, mira este comercial, ¿no te parece demasiado edadista? ¿Qué es eso tan horrible? Entonces uno dice, ay, ve, sí me escuchan. Por ejemplo, ¿quieren entender qué es edadismo? Los invito a las redes sociales, @gerontología natural en Instagram. También creo que tienes TikTok, si no estoy mal. También como TikTok. Gerontología Natural. Ajá. Por ahí la encuentran y créanme que vale 1000% la felicidad ver ese contenido porque nos trae, o sea, como aquí mira la realidad, ¿cierto? Y son conceptos que los vemos muy alejados cuando somos jóvenes, pero qué tan importantes son para las personas que tenemos a nuestro entorno que ya están en la vejez, por ejemplo, ya están en su etapa, o que nosotros también debemos identificarnos como estos seres. Tu mamá, tu abuelo, tu abuela que están en esta etapa. Y eso también me parece muy intenso porque, ay, pucha, qué bacano explorar ese miedo que tenemos a ya llegar a la vejez y pucha, porque tenemos estos conceptos tesos que ya conversamos, sociales, que hay en torno al envejecimiento y a la vejez, y al mismo tiempo sentimos que queremos hacer muchas cosas antes de morirnos y sentimos que ya la vejez es muerte, literal. Así es como se conversa y se habla en la cotidianidad con tus compañeros y tus amigos. Entonces, bueno, creo que me parece un paso maravilloso. Y ahorita, para cerrar con broche de oro, así, sacando el cajoncito con la frase, me gustaría que le dijeras de pronto a la gente que nos está escuchando un mensaje para que reflexione sobre la importancia de moverse, sobre todo para ellos como seres envejecientes, y por qué no elegir la danza como medio. Vea, el movimiento siempre va a ser caótico al principio. Hay muchas formas de moverse. Todos nos movemos de maneras diferentes, incluso cuando caminamos. Uno dice, no, es que yo no sé bailar. Caminar, la danza parte de una marcha. Y uno todos los días marcha caminando. Derecha, izquierda, es jugar. Derecha, izquierda, arriba, abajo, al lado. Es eso mismo, jugar. Permitirse moverse, darse permiso de equivocarse. Escuchar. Baile, usted siente que cae una gotica de agua o te gusta mucho esa canción, baile solo, baile sentado, no tiene que bailar de pie para bailar, para moverse, puede bailar acostado, puede bailar sentado. No espere a bailar solamente en la discoteca y con 3 tragos encima. Clásico. No, si usted le da pena bailar, baile en su intimidad, baile con usted mismo. Si quiere ir a otro espacio, dése la oportunidad de ir, pero no se castigue por no saber hacerlo, ni porque la otra lo hace mejor que usted. Viva el proceso, el día a día. Disfrute poder mover su cuerpo. Usted no tiene que decirle a su corazón lata, no tiene que decirle a sus pulmones respiren, no tiene que decirle a su sistema digestivo trabaje. El cuerpo todo el tiempo está en movimiento. Y la manera más bonita que uno tiene de realimentar ese proceso con el cuerpo es dándole un cariñito, moverlo. Y por qué no bailando, con música que te gusta, con las canciones que te gustan, que te hacen recordar a las tías, a los tíos, la canción de diciembre, que es que te gusta el chucuchuco, que te gusta el reggaetón, que entonces vas a empezar, hágale, muévase, explore a ver qué le gusta. Pues va buscando cobre y encuentra oro. Busque el movimiento es muy bonito. Las danzas que sean, que flamenco, árabe, lo que quiera, o sea, movimientos hay de muchas formas. Lo importante es que usted se mueva y lo permita, que se movilice ese pensamiento y se vuelva una acción. Ahí está el movimiento. Qué mensaje más poderoso. Bueno, me parece perfecto para cerrar el capítulo de hoy. Nat, muchísimas gracias por darnos este espacio. Espero que no sea la última vez, con toda seguridad no va a ser la última vez. Yo vengo las veces Te que voy sea. a seguir invitando. Muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes les decimos también gracias por estar ahí, por acompañarnos, y nos escuchamos y nos vemos, si están por YouTube, en un próximo episodio. Muchísimas gracias. No olvides que solo necesitamos un chispazo para avivar el fuego que late en nuestro interior.